Jóvenes, Buenas. Hola, Mi, buenos días. hola, dejen apago mi fiesta, espérenme. Ok. ¿Cómo les va? Bien. ¿Ahora de quién nos vamos a quejar? ¿De nadie? Lo dice como si nos quejáramos de alguien, maestra. Ay, ¿a poco no? Oh, No, son mis nervios nomás. ¿Y dónde están que no los veo? Nomás veo a Daniela. No, ay, ya le dije que se va a ahogar con esos fondos. Oli. Hola. ¿dónde está Liz? Está lista, muy contenta. Ahora no fue a trabajar, ¿o qué, Liz? No, aquí estoy. ¿Está? ¿No llegaste a tu casa ayer de la fiesta? Ándate, la bañen. ¿Cómo que fiesta, jóvenes? Ustedes no deben de tener Algo, fiesta. ¿Todavía andas cruda o qué? Campa, compórtese, que voy a grabar. compórtense. Compórtense como ingenieros, acuérdense. Ok, vamos a ver. Recording in ¿En qué progress. nos quedamos, chicos? ¿Nos quedamos aquí o nos quedamos aquí? Ahí Acuérdense. en la clasificación, maestra. Ahí, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto. A ver, espérenme tantito, dejen cierro mi puerta. Ya, ahora sí. Entonces, nos habíamos quedado en la clasificación, la importancia de algunos microorganismos. Entonces, ahora vamos a ver. Bueno, ya vimos cuáles son los principales requerimientos que tiene un microorganismo. Y yo me enfoqué ahorita en bacterias porque generan, no que los demás no ocasionen, claro que ocasionan, pero muchas de las enfermedades transmitidas por alimentos se derivan de las bacterias. No significa que haya otros microorganismos que no lo hagan. Sin embargo, las bacterias son muy comunes de generar algunas enfermedades. Entonces ya hemos platicado, y ustedes ya saben, que de acuerdo a diferentes tipos de factores es como se van a desarrollar los microorganismos y van a generar diferentes tipos de problemas, ¿ok? ¿Cuáles son esos factores? Pues ya hemos hablado del pH, la humedad, el oxígeno, que nos va a permitir también clasificar a las bacterias en aerobias, anaerobias o microaerófilas, dependiendo de la cantidad de oxígeno en el que se desarrollen, y las temperaturas también muy importantes, ¿sí? Sin embargo, también es importante que consideremos que cuando hablamos de una intoxicación o de una enfermedad transmitida por alimentos, tiene mucho que ver que ese alimento, el proceso al cual haya sido sometido el alimento, y si estamos hablando de un empaque como tal, que también funciona como un método de conservación, pues que sea el óptimo para los alimentos, ¿ok? Porque dependiendo de esto es el grado de la enfermedad, el tipo de enfermedad o el grado de daño que puede llegar a ocasionar el consumo de alimentos contaminados. ¿Sí? Sí. Sí, maestra. Yo me pregunto y me contesto sola con ustedes. Como es que estamos apuntándolo. Sí, muy bien. Oigan, ahorita entre que están apuntando y les estuve revisando, ay, Dios de mi vida, les estuve revisando su línea del tiempo, ¿eh? Ya tienen calificación. Los que no tienen comentarios, pues es porque no hay mucho que comentar, está bien hecho, pero hay otros y lo revisan porque les puse 0. ¿Me podrían platicar por qué pude haber puesto un 0? ¿Qué les pudo haber faltado?
Portada, referencia. La portada y referencias. El hecho de que hayan sacado la información de un artículo que ya estaba dentro de la bibliografía de interés, pues no hay por qué ignorar al autor del artículo, y muchos no lo pusieron y por eso les puse un cerote. Ok, para que revisen a ver quién fue el de los ceros. Y lo vuelvan a subir para calificarlo. Les voy a dar nada más hoy para que lo hagan. Y yo mañana es viernes, ¿verdad? Y mañana en la mañana lo voy a calificar. ¿Listo, jóvenes? ¿No? Listo, maestro. Ok. Ahora, No, mi, está bien. no los espero. Hay muy poquitos. ¿Por qué tengo muy poquito público hoy? ¿En qué clase estaban? Ya nada más somos 28, ¿no, maestra? No, según yo tengo contemplados 29, Ah, pero no sé quién me anda fallando para probarlo. Y de ahorita nada más hay 24. Ok. Hola maestra, buenos días. Hola, buenos días. Ok, entonces fíjense bien. Ahorita hemos hablado principalmente de los factores que permiten que una bacteria genere daños, ¿sí?, en los alimentos. Sin embargo, también debemos de plantear cuáles son los factores o cómo podemos definir algunos microorganismos que no solamente son dañinos para el ser humano cuando consume los alimentos, ¿sí? Hay otro tipo de microorganismos que tienen efectos, al menos, bueno, los patógenos que hemos dicho ahorita, que dependen mucho de los factores que acabamos de mencionar, pero hay otro tipo de microorganismos como los benignos, los benéficos y los de deterioro. ¿Cuál podría ser la diferencia para ustedes entre un microorganismo benigno y un benéfico? Que un benigno no nos va a causar una enfermedad o no nos va a hacer un daño, pero tampoco nos beneficia. Y un benéfico nos brinda un beneficio, pero tampoco nos hace daño. Ok. Muy buena su diferencia. Ahora, el resto de sus compañeros, usted escoge quién, que me dé un ejemplo de uno y de otro. Y puede ser que los benéficos sean usados para producir pues un producto a partir de ellos, como los medicamentos. Generalmente cuando hablamos de benéficos es porque sí nos están ocasionando, como dijo Dulce, o sí nos pueden aportar un beneficio a la salud. ¿Cuáles microorganismos podríamos incluir en este rubro de los benéficos? ¿Los lactobacilos? Los E. coli, lactobacilos. ¿Sí? Y dentro de los benignos, La E. coli. la E. coli, ¿cuál E. coli? El que, ¿cómo se? ¿Cuál era ese específicamente? Es que hay muchos tipos de coli, están las E. coli, pues las que son patógenas, que son muchas, pero también hay un tipo específico de E. coli que solamente convive con el organismo como comensal, que nada más pues no nos va a hacer daño, pero que tampoco nos está provocando algún beneficio ni nada. Pues sí, regresan a lo mismo. Ejemplo, Sí. E. coli podemos incluirla entre los benignos, ¿sí? Que ya dijeron ustedes mismos, son aquellos que no nos van a ocasionar ningún daño, pueden convivir con nosotros y nosotros con esos microorganismos, pero no va a haber un efecto ni a favor ni en contra, simplemente vamos a tener una convivencia con ellos. Y en el caso de los benéficos, ya pusieron ahorita el ejemplo de los lactobacilos, o mejor conocidos como Bacterias acidolácticas, ¿puede ser, maestra? son bacterias acidolácticas, las famosas BAL, pero también ¿qué características tiene este tipo de microorganismos? Forman parte de la microbiota intestinal, maestra. Así es, entonces los Sí. podemos llamar
Pues microbiota, ¿no? Microbiota, ¿no? Microbiota. Microbiota, ¿qué podría ser? Saprófitos. Normal, común. ¿Cómo, Dulce? ¿Saprófitos? No. Saprófitos, ¿no? Simbiotes. A ver, acuérdense que ya me dijeron lo de la microbiota y tienen mucha razón, y las VAL y todo eso sí. Pero generalmente, ¿cómo se le conoce a estos microorganismos? Cuando se enferman de su estómago, ¿qué les indica el médico? Probióticos. Probióticos. Ujú. Probióticos, ¿ok? Que va de la mano de ¿qué más? De los Prebióticos. prebióticos. ¿A qué conocemos como un prebiótico? Algunos nutrientes o sustancias que van a favorecer el crecimiento y desarrollo de los probióticos, ¿no? Puede ser, creo que también está incluida la fibra, maestra. Así es, de hecho, Fibra. de hecho se incluye en mayor proporción la fibra que nos proporcionan los alimentos, ¿ok? ¿Sí? Cuando hablamos de fibra, pues ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. La fibra, ¿dentro de qué nutrientes se incluye? Pues de los carbohidratos, maestra, como parte de la celulosa, hemicelulosa y todo eso, ¿verdad? Así es, entonces, les digo, van de la mano, pero bueno, ahorita estamos hablando de la importancia que tienen algunos microorganismos. ¿Cuáles podrían ser los de deterioro? Los que dijo Dulce, los saprófitos, ¿Y esos qué características tienen? que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Ujú. ¿A la salud nos pueden ocasionar algún daño? Si hay susceptibilidad, sí, ¿no, maestra? Como lo estamos viendo en el caso ahorita, bueno, me vino a la mente la noticia de la India en la que ha habido muertes por caso de aspiración de, creo yo, que es Aspergillus niger, o ellos le llaman hongo negro. Es muco. Sí, que crece en las frutas que están en descomposición. Así Entonces, tiene que ver mucho la susceptibilidad de las personas para poderte enfermar con uno de ellos. Así es. Entonces, a lo mejor nosotros a simple vista, si vemos, no sé, una fruta con un hongo, pues no lo vamos a simple vista, como les digo, solamente con eso decimos, ya no lo voy a consumir. Pero si por accidente lo llegáramos a consumir, tiene mucho que ver la respuesta de nuestro sistema inmunológico para que nos ocasione un daño o no, ¿sí? Pero también acuérdense de los factores que les dije que eran muy importantes para el tipo de enfermedad. ¿Se acuerdan cuáles son? ¿Me puedes repetir eso? No lo escuché. ¿Cuáles son esos factores que se tienen que considerar en el caso de una enfermedad que es transmitida por un alimento? ¿Se acuerdan? Y no me van a decir que pH, humedad y eso, ¿eh? Pues tiene que ver mucho el estado de salud de la persona, ¿no, maestra? La alimentación, la actividad física, como ya lo habíamos visto en el metabolómica también, Sí. para enfrentar una posible enfermedad, ¿no? Ok, ese es por parte del humano, pero ¿qué otros factores también influyen ahí para que la enfermedad, como les puse el ejemplo de cuando todos vamos a la misma fiesta y que posiblemente la cena que nos dan está contaminada y alguna parte de esa población que estuvo ahí le hace mal y a otra persona no? ¿De qué depende? Ya dijo Huguito que de acuerdo al paciente, ok, esa es una causa principal. ¿Qué más? ¿Del sistema inmune, maestra? Pues ahí va incluido. ¿Qué Yo más? diría también, maestra, que ¿De la microbiota? Ahí va Eso. incluido, todo eso que dijo Huguito, ahí va incluido. Microbiota. La cantidad que se consumiera, a lo mejor es muy inmenso, pero No, no es menso, Dulce, No. claro que sí. Ay, Dios santo, lo vimos y ya se les fue. Ah. Ah, la dosis. la dosis infectante y el agente involucrado. En este caso, hablamos del microorganismo que está involucrado, ¿sí? Y cuando hablamos Sí. de defensas del individuo, hablamos del estado del sistema inmunológico,
de cómo nuestro cuerpo reacciona ante el ataque de ese microorganismo que pueda estar dentro del alimento, ¿sí? Sí. ¿Dónde? Ya ven cómo en una misma semana me tengo que regresar a todo, qué bárbaro. ¿Nos perdona? No, Ah, nada más les pasa de noche lo que les digo. Ok, y entonces cuando hablamos ya de patógenos, pues ahí sí estamos hablando, como su nombre lo dice, de que nos va a causar cierta enfermedad, cierta patología, ¿ok? efectivamente. Sí, ¿Sí, maestra? efectivamente. ¿Sí, ven, Sí, Javi? maestra. Maestra, ¿Sí, sí le quedó claro lo otro? si me pregunta, me dice. Sí, muy bien. Ok. Ustedes me dicen cuando pueda cambiar ya, ¿verdad? Ya, maestra, ya. Claro que sí. Como dicen. Ok, entonces fíjense bien. Como les comenté ahorita, pues ya hablamos de diferentes tipos de microorganismos, ¿ok? Dentro de los microorganismos benignos, pues son aquellos con los, como les dije, con los que convivimos, pero que no nos va a ocasionar daño a la salud. Los benéficos, ustedes mismos ya los definieron, aquellos que nos ayudan, ¿sí? Que nos dan un beneficio a la salud y muchos de ellos se utilizan en procesos de alimentos como los lácteos, ¿sí? Queso, yogur, vino, cerveza y pan. Entonces, si estamos hablando de que pueden ser las bacterias acidolácticas, ¿qué otro tipo de microorganismo entra en este rubro de los benéficos? Aparte de las bacterias. Saccharomyces, maestra, las levaduras. Las levaduras también son parte de esos microorganismos que sí nos van a aportar beneficio, ¿ok? Y bueno, ya hablamos de los otros tipos de microorganismos que sí son perjudiciales y en este caso pueden ser los de deterioro, les digo que sí van a alterar el alimento, si lo alteran y nosotros a simple vista pues ya no lo vamos a consumir y el patógeno pues que sí nos va a ocasionar alguna enfermedad, ¿ok? Y esta es la definición más extendida. Los buenos y los malos. Los rudos y los técnicos. Así es, más o menos así. Los rudos, ¿cuáles son los rudos? Los villanos, los malos, ¿Y los técnicos? los buenos, los caritas, los que ayudan. Muy bien, entonces los técnicos son los benignos y los beneficiosos. Y los rudos, patógenos y de deterioro. ¿Ok? Ok, maestra. Jóvenes. ¿Cómo anda Margarita? ¿Bien? ¿Sin contratiempos hoy? ¿Sí? Muy bien. Me dicen cuando le cambie, jóvenes, ¿eh? Sí, maestra. En el caso de los patógenos, denme un ejemplo de un virus que ocasione una enfermedad. El SARS-CoV-2. Hepatitis. ¿Qué maestra? Ay, es que, Técnicamente está bien, pero como que algo no cuadra. ok, no, es que me... Ay, no. Ok, hepatitis. ¿Qué tipo de hepatitis? Pues puede ser inicialmente la A, ¿no? O la B, en su defecto. ¿Sí, no? ¿Por qué? A ver, dígame por qué. Es que bueno, no sé si esté bien, pero creo que recuerdo que una tipo de hepatitis era entre hemorrágica. Que creo que era la C, ¿no, maestra? La hepatitis C. Bueno, total, es el virus de la hepatitis. Es que ni siquiera me dejaron terminar. O sea, yo iba al punto
A ver si me doy a entender, porque luego ni yo misma me entiendo de lo que me pregunto. Borrón y cuenta nueva. Sí. Otra Sí, vez, sí, maestra. un virus que ocasione un daño a la salud y que no sea precisamente por el consumo de alimentos. Ya dijo alguien ahí que el SARS no sé qué. Otro, ya dijo Huguito que el virus de la hepatitis. Perfecto. Dígame cuál y qué agente puede ocasionar el daño. No está hablando de microorganismo, perdón, de alimento como tal. El VIH. ¿Mande? No la veo. Ay, espérame, es que no puedo prender. Peínese. Espérame. Pero ese no puede ser. ¿Cuál? Pero bueno, ese no es por alimentos, ¿verdad? El VIH. No, por eso les dije que no era precisamente por alimentos. Sí, por eso le digo ese, pero ese no sé. Pues sí, lo vamos a contemplar. A ver, Huguito, pero ya me voy a regresar a ese de la hepatitis. Mande, maestra. Es que, fíjese, lo que les quiero, lo que les quiero que me digan, a ver, otra vez borrón y cuenta nueva, ¿sí? Sí. Un virus que ocasiona enfermedad, no precisamente porque el alimento que consume esté contaminado, pero que el consumir ese alimento sí puede ocasionar un daño a la salud. No sé si me expliqué. ¿Le digo la verdad, maestra? Sí, no. No. Virus. Virus. A ver, ¿Influenza? un virus que ocasione daño a la salud, ¿sí? Por la ingesta de un alimento, pero no precisamente contaminado. Ah, ok. Y tiene que ver más o menos con lo que había dicho Huguito, ¿eh? Sí va de la mano. Achis. ¿Cuál? O sea, que el alimento no esté contaminado, maestra. Ajá. Pero que el virus viva en el alimento. No se crean, no. Es que no entendemos el planteamiento, maestra. La neta no. A ver, otra vez. ¿Cuántos tipos de hepatitis rotavirus? existen? El rotavirus. Como 4. Está hepatitis B, hepatitis A. ¿Y qué otra? Hay más hepatitis. Es A, B, C y D, ¿no, maestra? Es que está el abecedario. Sí, son 4. A, B, C, Sí, no, ¿qué? son 4, ¿no? A, B, C y D. A, B, C y D. A ver, díganme cada uno que ocasiona. No, ya, maestra, ya. No. El Yo también escuché que había hasta la EMIS. hasta la E, de hecho. Ese de la E, ¿qué genera, Anaí? Ah, Que nos agarren dice que curva. se transmite igual que la hepatitis A y que es a través del consumo de agua o alimentos contaminados, como puede ser el hielo, las frutas y las verduras crudas sin lavar. La E. Ujú. Sí. Dice que es causante de 20 millones de casos, maestra. O sea, de todos los casos de hepatitis en el mundo, 20 millones de casos son por hepatitis E. Pero si es por alimentos, Sí. ¿verdad? Vía fecal oral, maestra. Ajá. Y cuando se diluyen en aguas y que a lo mejor toman esa agua para riego, entonces pues se pueden llegar a contaminar ciertos alimentos. ¿Qué otras causas generan hepatitis? El alcoholismo. El alcoholismo. La sangre, maestra, la transfusión de sangre contaminada puede ser, Transfusión de o sangre contacto con sangre, con fluidos contaminados. Ok, en el caso del alcoholismo, explíqueme cómo puede ser ahí. Yo diría que es debido a los efectos de que tiene el alcohol en el hígado, que lo van deteriorando y debilitando. Y puede ocasionar que ese virus de las hepatitis también puede causar una hepatitis si no es que el hígado ya está, pues como le puedo decir, afectado por cirrosis o hígado graso. Ajá, Como tal, no es una infección por el virus, se llama hepatitis alcohólica. ajá. Como que el hígado tiende a
como que guardar las toxinas, ¿no? En vez de eliminarlas. Por el consumo excesivo de alcohol, como que empieza a tener una falla y empieza a almacenar las toxinas y empiezan a deteriorar el hígado. Así es. Aparte del alcohol, ¿qué otro? No estoy hablando de alimentos, ¿eh? Y si no me lo dicen, aquí los voy a regañar a los que pusieron en metabolómica. ¿Qué otro factor puede llegar a ocasionar una hepatitis? Que no es precisamente ni alcohol ni alimentos. ¿Medicamentos? ¿Cuál en específico? Paracetamol. Busquen. ¿Paracetamol, maestra? El paracetamol. Así es. Ese es otro de los medicamentos que genera un daño muy grave al hígado. Sí, sobre todo cuando se dice de una sobredosis. No sé hasta qué punto sea una sobredosis de paracetamol, pero yo creo que todos conocemos al menos a alguien que le duele algo y luego corre el paracetamol y luego lo combinan con diclofenaco y no sé qué tantas cosas. Ibuprofeno y con una copita. Y para amarrar la aspirina. ¿Para qué? Amarre. Miss, ¿y entonces por qué los doctores y por qué para todo dan paracetamol? Ajá. Ay, pues yo creo que es lo que más se encuentra en el sector de salud, pero de ustedes Maestra, dígame. incluso, no sé, en la tele he visto que anuncian un medicamento que es Tempra Forte, creo, y es puro paracetamol, solamente que rebasa la dosis, pues se puede decir la normal, porque decimos que un paracetamol no rebasa los 500 miligramos, mientras que el Tempra Forte dice 650 miligramos de paracetamol en una sola pastilla. No, y de hecho hay uno que son los 750 miligramos en una sola pastilla. Sí. Está en 28 para cuando se les ofrezca. Y la otra. Hoy no más. Entonces, acuérdense que por eso la clase metabolómica era para que no tuvieran que corrieran luego en los medicamentos para el dolorcito que les da por X causa. Porque sí hay imagínense ustedes que se la pasan ahí sentados nada más, estresados. Y que posiblemente muchos no comen adecuadamente, pensando en que no comen mucha fruta, mucha verdura. ¿Qué otro me está faltando? Falta de ejercicio. Imagínense que les duele algo y todo sea paracetamol, coca y diclofenaco. Una coca y una aspirina, maestra. Combinado con alcohol. Combinado con alcohol. Imagínense ustedes. Y luego la cervecita. Ajá, y luego el campa. Ese hígado y ese riñón. Sí, Miss, el campa y el leonel. Y de pasada los pulmones, Miss. Así es, entonces les digo, es por eso es importante que esto les quede claro, para que no se les haga tan fácil nada más andar consumiendo productos por consumirlos. Tienen porque un saben efecto. ricos. Ok, pero bueno, yo sí ya saben que siempre me salgo del tema. Entonces, ya puedo cambiar, ¿verdad? Fíjense bien, cuando hablamos del deterioro de los alimentos, generalmente por bacterias, pues ya dijimos que estas son responsables de diferentes tipos de intoxicaciones alimentarias y hablamos de los factores o de diferentes condiciones que van a provocar el deterioro de los alimentos, ¿sí? Y ya dijimos cuál es pH, temperatura, concentraciones de sal y también de azúcar. ¿Cuáles son los microorganismos que crecen en concentraciones altas tanto de sal como de azúcar? ¿Hay quién sabe? Miss, iba a decir Saccharomyces, pero no estoy segura. No, no diga eso, pues no le estoy preguntando eso. ¿Cuáles son los que crecen, los que se pueden desarrollar en altas concentraciones de sal y azúcar? Se llaman halófilos, ¿no, Miss? Halófilos y los osmófilos, ¿no? Que son similares a los halófilos. Así es. Entonces, imagínense, ¿cuáles son los productos que son muy altos en concentraciones de azúcar? Y no voy a hablar de sal, de azúcar. Y que generalmente los consumimos
y que es muy complicado que se deterioren? La coca. Las mermeladas, maestra. Las mermeladas, ¿El la chicle? coca, ¿Chicles? chicles, alimentos. Ah, Galletas. Galletas. Sí, sí. Jarabes. Pero fíjese bien, en el caso de las galletas, ¿qué otro factor sería importante considerar ahí? ¿Solamente la cantidad de azúcar? las grasas trans. La humedad. También la cantidad de sal que tiene la masa de las galletas, ¿no, maestra? Así es, sal, azúcar, humedad. Eso es bien importante porque no son sólidas, pero no son tan, ¿cómo se llama? No contienen grandes cantidades de agua. ¿Sí? ¿Qué otros alimentos? Mermeladas, ¿qué más? Maruchan. Maruchan. A lo mejor entraría, pero con altas Azúcar. cantidades de sodio, sí. Sí, de sal. Maestra, también productos, bueno, lo que son los pastelitos, ¿no, maestra? O repostería. Ajá. Los gancitos. Los gansos y repostería. ¿Qué más? Sí, ahí van incluidos, Alberto. Ok. Los yogures, misma cuenta. ¿El qué? Los yogures. Sí tienen concentraciones de azúcar, pero no son tan elevadas. Díganme otro. La miel. La miel. Otro. Las cápsulas, las cosas enlatadas. Frutas deshidratadas. Frutas Panes deshidratadas. Que Panes son- azucarados. Los chilitos jalapeños en vinagre, en escabeche. Pero estamos hablando de azúcar. Ah, ¿De azúcar. dónde anda? Los dulces. El coco. Los tipos El pan, por ejemplo. El pan, galletas, mermeladas, miel. ¿Qué más? Pues las cápsulas, la cápsula, por ejemplo. Los juguitos también, maestra. Esos como Los tipo jugos juguetes. también. son Jarabe de maple. Ajá. La cajeta. La cajeta. En el caso de las frutas que dijo Hugo, ¿qué tipo de frutas serían esas? La piña. No, pero ¿qué tipo? ¿Cómo se le llama a esas frutas? ¿En almíbar? Frutas en almíbar, esa es otra también. ¿Qué otras? Las frutas que se someten a cristalización de azúcares, ¿no, maestra? Las frutas cristalizadas. Y sobre todo porque hay unas que, bueno, creo que se someten a un tratamiento con cal, algo así. Entonces se entierran, entonces ahí hay presencia también de minerales que pueden ayudar a la proliferación. ¿Qué otros? ¿Qué otro nos está faltando que es muy común en su cocina? El plátano cuando está más maduro tiene más azúcar, ¿no, Miss? Pero ahí estamos hablando de un producto, digamos, natural. Cuando hablamos de más bien de alimentos ya procesados. Refresco. Ya dijeron, usted también dónde anda, Alonso. Que se me está trabando y me Pero sacó. tienen que ser bacterias, maestra. Sí, ¿verdad? Pues se supone que por estas características no deberían de crecer. Cuando estamos hablando de altas concentraciones, no deberían de crecer, pero aún así, sí crecen. Por ejemplo, fíjense bien, una mermelada, pusieron el ejemplo de la mermelada, tiene grandes concentraciones de azúcar porque casi siempre la relación es 1:1. O sea, 1 kilo de fruta por 1 kilo de azúcar. Generalmente así se hacen las mermeladas. Pero, ¿qué podría ocasionar que si haya crecimiento de bacterias en un producto como este? La humedad. La humedad, así es. ¿Qué más? La contaminación. El oxígeno. El oxígeno. Humedad y oxígeno generalmente son factores que influyen mucho para que haya un deterioro, por ejemplo, de una mermelada. ¿Sí? Así En el es. caso de de las frutas cristalizadas puede ser algo similar. ¿Por qué? Porque sabemos que las frutas pues tienen una gran concentración de agua. ¿Ok? Entonces, cuando no se llevan a cabo estos procesos de forma adecuada, entonces ahí es donde tenemos el deterioro de este tipo de alimentos. ¿Qué otro alimento que tiene grandes concentraciones de azúcar también puede ser deteriorado por microorganismos? Los cereales, ¿no, Miss? Tienen mucho azúcar.
Los cereales también. ¿Ahí qué bacteria es la que puede llegar a ocasionar un deterioro del cereal? Era Bacillus cereus. Bacillus cereus, ¿no? Bacillus cereus, así es. Que ese sí es patógeno, no es así tan amigable que digamos. No es tan cariñoso. No, ese no es que convivimos con él y ay, no pasa nada, no, ese sí nos puede matar. Ya díganos cuál es el otro alimento, maestra. Ustedes díganme, a ver, el chef. No, Los pues ya jugos dijo también, todos. Que se utiliza mucho en repostería. Qué bueno que no soy repostero. La leche, ¿o qué? La crema, la chantilly, la batida. La leche. ¿Cuál leche, Huguito? El cake. No sé, la entera, ¿no, maestra? No, La descremada condensada. La condensada. La leche condensada. La leche condensada. Ah, ok. Esa también es otra que tiene grandes cantidades de azúcar, pero que igual si no se le da ¿cómo les diré? El proceso adecuado también de eliminación de agua y que nosotros cuando abrimos la lata, igual si no le damos un buen manejo ya después de abierta, pues sí es posible que se vaya a contaminar muy fácilmente. Les digo, pueden crecer microorganismos, los cuales, pues los que son tolerantes a estas concentraciones de azúcar y nosotros ya a simple vista pues no las vamos a consumir pues porque ya no dan un aspecto saludable, aunque hay gente que nomás le quita luego lo de arriba y se come todo lo demás, pero bueno. Se rió porque así lo hacen, ¿verdad, Huguito? No, maestra. Así lo ha hecho. Ok, entonces, ay, ya se atoró esta cosa. Entonces, fíjense bien, cuando hablamos de enfermedades transmitidas por alimentos, lo van a encontrar en muchos lugares, lo de las famosas ETAs. Son aquellos que pueden causar diferentes tipos de enfermedades mediante el consumo de alimentos contaminados. Y como les mencionaba anteriormente, no es que no existan otros microorganismos, pero las bacterias son las más comunes de generar este tipo de ETAs. ¿Ok? Cuando nosotros sometemos a un proceso X algún alimento, lo ideal es que nosotros tengamos las famosas buenas prácticas de manufactura. No sé si alguno de ustedes ya las ha escuchado. Son esas buenas prácticas, tanto en un laboratorio o en cualquier tipo de industria que se tienen que aplicar precisamente para evitar el deterioro de un alimento, ¿sí? ¿Por qué puede ser que estos deterioros se lleven fácilmente en un alimento? Pues aquí influye mucho el transporte, la cadena de transporte de los alimentos y nosotros también cómo es que estamos almacenando el alimento una vez que lo abrimos. Por eso el otro día platicábamos de cuáles son esos alimentos que sí se tienen que refrigerar y cuáles no, ¿sí?
Se cortó, maestra, se cortó. Ok, voy a esperar a que lleguen todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, ya casi llegaron todos. Entonces, nos quedamos en que... Bueno, traigo buena memoria, muchachos. Ayúdenme. ¿En qué nos quedamos? En la Z. En las ETA. Hola maestra, gracias por aceptarme. Es que se le acabó la pila a la compu y me acercó. Dígame. Espérenme tantito, joven. Sí, maestra, no se preocupe. Ya regresé. Ya está de copión, Huguito. Híjole. Ok, entonces fíjense bien. Hablábamos ahorita de las setas y es importante hablar de cuáles son esos microorganismos patógenos que nos van a ocasionar enfermedad. Algunos de ustedes en la evaluación diagnóstica me pusieron algunos de estos microorganismos que vamos a platicar ahorita. Les digo, y pues todos conocemos, ¿no? En el caso del vibrio cólera, pues generalmente es una enfermedad del cólera ocasionada por el consumo de agua contaminada, ¿sí? Esa es una de las principales fuentes de contaminación. En el caso de Campylobacter, ese es otro microorganismo y sobre todo se da por el consumo de alimentos crudos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es aquel microorganismo que se le conoce como, bueno, no que se le conoce como, que ocasiona aquella diarrea llamada diarrea del viajero? La Shigella. 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 ¿Y se acuerdan el Campylobacter más común y más patógeno de los Campylobacter? ¿Jejuni? Ajá, el Campylobacter jejuni, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Son muchos los microorganismos, les digo, pero acuérdense lo que les comenté anteriormente. Depende mucho de la dosis infectante, del agente involucrado y del ser humano que va a consumir el alimento contaminado. Streptococcus, este es otro microorganismo también y generalmente se encuentra mucho en leche cruda y también en algunos productos de aves como es el huevo, ¿sí? Por eso, en muchos de los casos, aunque la leche como tal, la leche entera es un alimento muy rico en nutrientes, pues siempre la indicación es que lleve un proceso de pasteurización, pero Streptococcus también tiende a estar presente cuando ese proceso de pasteurización es el inadecuado. O sea, cuando hablamos de que es inadecuado me refiero a los tiempos de pasteurización, pero también a las temperaturas que se utilizan. ¿Se acuerdan cuál es el rango de temperaturas de pasteurización de alimentos?
No, ay, Margarita, no. ¿Cuál es la temperatura de pasteurización, jóvenes? 32, 60, 34. 60 grados, ¿no ves? 32 grados. Campa. 60. No me acuerdo. No, ese es el de la Ultra High, ¿no? Maestra. No, ¿quién pasteuriza a 32 grados? No inventa temperatura ambiente. No son 60, mis. 60 grados, ¿por cuánto tiempo? En el caso de los lácteos. Con segundos, ¿no? No, como 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos, acuérdense bien. ¿Todos fueron siempre? Más adelante vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de pasteurización, pero en el caso de la pasteurización tradicional o la pasteurización lenta son a 60 grados durante media hora, ¿ok? ¿Se acuerdan el otro día que platicábamos acerca de cuáles son los alimentos y cómo es su distribución en el refrigerador? Pues el huevo, ese es uno de los principales alimentos que genera algún tipo de enfermedad. Por eso sí es indispensable que una vez que se vaya a cocinar, tenga que ser lavado, ¿ok? Pero ya previo, así cuando ya lo van a poner en el sartén. Porque si no, de otra forma, entonces provocamos la entrada de diferentes tipos de microorganismos cuando lo lavamos y lo guardamos y lo dejamos ahí por mucho tiempo antes de ser consumido, ¿ok? Ok. ¿Puedo cambiar? ¿No? A mí está bien. Ok, ustedes me dicen. Ya es poquito lo que nos falta para ver esta introducción, ¿eh? De clases, de curso. No salirnos, vamos a graduarnos todos juntos. Así es, yo me acuerdo de esas promesas falsas que me hicieron al inicio. Yo me iba a salir a la semana. Ay, oye, Nos mantenemos todo lo que. no la cumplieron, ya no la cumplieron. ¿Por qué no? Pues, ¿dónde están los otros? La mayoría en la tarde, pero Todavía pueden volver en el próximo cuatrimestre. No es Oscar dice cierto. que nos vamos a graduar dice que va a juntos. volver en este cuadro. Sí. Los que pasamos decían criatura. Oigan, ¿y qué fue de él? Pues dijo que iba a entrar, creo que en UGED, Yo le dije que está muy feliz. pero ya no supe más. Creo que está en el TEC de La Laguna, maestra. Creo que está estudiando ingeniería química, ¿no? Algo así me dijo a mí. Sí. Pocos en química. Y ahorita es Yo no presidente estoy estudiando. Mapinero. te engañó. Engañó. Bueno, él me lo dijo así de viva voz, no sé. Sí, creo que lo engañó, Huguito. Ok. Oigan, le cambié, no me dijeron nada. Sí, sí estoy grabando, no estoy grabando, ¿por qué no me Recording dicen? in progress. Sí, ya cámbiale. Ok, ¿ya le cambió? Ya, Muy bien, maestra. entonces, fíjense bien, salmonela, que también es un microorganismo que todos conocemos y que también se encuentra en el intestino y generalmente se elimina por las heces, ¿ok? Pero lo vamos a encontrar generalmente en productos de pastelería y verdura. Pareciera como que el proceso de panificación es, digamos, pues podemos mencionarlo como un método de conservación pensando en que se lleva a cabo mediante la aplicación de calor. Pero desafortunadamente el manejo en cuestión de pastelería a veces no es el adecuado. Y me refiero, por ejemplo, ¿cuál podría ser uno de los principales errores en la fabricación de un pastel? Y que nos ocasiona un daño. ¿Utilizar alguna tipo de mermelada pasada? Utilizar ingredientes a lo mejor de mala calidad. Esa es una. ¿Qué otra? Dejar el pastel afuera del refrigerador. mucho tiempo. Así es. Dejar afuera. Otra bien común y que es algo que yo no entiendo por qué hacen eso los pasteleros, que los parten a la mitad y luego los embarran de mugrero y medio. Así sabe más rico. No, creo que no. Es nada más añadirle más azúcar de lo
que ya debe de uno de comer. ¿Por eso sabe más rico? No. Entonces, fíjense bien, han habido algunos brotes, ¿sí? Que generan, que son generados precisamente por estas malas prácticas de manufactura. Y una de ellas es precisamente que muchos de los ingredientes, sobre todo esos que se utilizan en el centro del pastel, ya vienen contaminados o simplemente se dejan a temperaturas que no son las adecuadas para el alimento y pues entonces los microorganismos, imagínense, pues tienen humedad, tienen nutrientes, en automático comienzan a desarrollar, ¿ok? Entonces les digo, en el caso de la pastelería puede ser por el mal manejo de las temperaturas, ¿sí? En este caso las malas prácticas de manufactura, pero también el uso de ingredientes de mala calidad, ¿ok? Y en el caso de Staphylococcus, pues yo creo que todos hemos padecido esto en alguna ocasión. Se encuentra, ¿qué tipo de microorganismo puedo decir yo que es si se dice que se encuentra en nariz, garganta y en algunas lesiones? ¿El Aurus? Sí, pero a lo que me refiero es qué tipo, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, solamente podemos decir que es patógeno. ¿Cómo? Que si yo, fíjense bien, estamos hablando de que Staphylococcus se encuentra en nariz, garganta y piel, ¿ok? Y que puede ocasionar alguna intoxicación si nosotros consumimos productos, sobre todo cárnicos y lácteos, que vengan contaminados con Staphylococcus. La pregunta es, ¿solamente podemos decir que es patógeno? ¿Puede ser benigno también? Benigno. También es usado como... Pero eso puede ser usado de manera positiva. Creo que esos que son benignos, pero que también pueden causar una enfermedad, son los mentados oportunistas, ¿verdad? A ver, otra vez, Alberto, no le entendí esa parte. Que esos microorganismos que son benignos, bajo condiciones normales, de alimentación saludable, estado de salud óptimo, no hacen nada, pero cuando uno se le bajan las defensas o cambia su dieta por una, digamos, mala alimentación, una mala dieta, que esto y lo otro, cochinero, pues, se vuelven oportunistas, ¿no? Se les llama oportunistas, porque ya bajo ciertas condiciones causan infección. Generalmente, ¿cuáles microorganismos son considerados oportunistas? El Aspergillus, por ejemplo. Más que nada los hongos, ¿no, maestra? ¿Los hongos? ¿Seguro? Y bacterias también, pues. Bacterias. Nada más. Y... Oportunistas es básicamente porque se están alimentando ¿de qué? Los oportunistas no son los que se forman patógenos una vez que tu cuerpo está debilitado. No le escuché nada, Benjamín. Que si los oportunistas son aquellos que son benignos al principio, pero una vez que tu cuerpo está debilitado, ya sea por un sistema inmunológico débil o una microbiota, es cuando los microorganismos esos se activan y se forman patógenos. Pero entonces ya no podría ser un benigno ahí, ¿o sí? No, me refiero al principio, que son benignos y una vez que el sistema inmune está débil, ahí es cuando son patógenos. Una vez que el sistema inmune está débil, fíjense bien, ¿qué puede ocasionar la debilidad del sistema inmunológico? Una enfermedad, por ejemplo, el SIDA. ¿Pero qué ocasiona? O sea, a lo que me refiero es que fíjense bien, hay que diferenciar aquí qué va a generar un sistema inmunológico debilitado para que un microorganismo se alimente de... Un exceso de trabajo, Miss. ¿Cómo? Un exceso de trabajo, o sea, que ya esté muy utilizado. Pero, bueno, ahí podemos hablar de un exceso de estrés. ¿A eso se refiere? Ya lo sé. Ok. ¿Qué otros factores son muy importantes? Porque hemos hablado del estrés, del sedentarismo, de la mala alimentación, ambiente. Ajá. Pero ¿qué otro que es muy importante también y que ocasiona un sistema inmunológico débil? Una mala alimentación.
También eso ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué otro? Mala alimentación, sedentarismo, estrés. ¿Qué más? Anemia. Enfermedades. ¿Qué más? Ya díganos, maestra. No, pues es que ustedes piénsenle poquito, no sean así. No contar con los anticuerpos adecuados. No, fíjese bien, o sea, estamos hablando que va a debilitar el sistema inmunológico. Los parásitos. Los parásitos. No dormir bien. A ver, díganme. Casi lo acabamos de decir hace rato. Y ¿Ya dijimos la temperatura? ¿Temperatura? ¿Consumo de otros fármacos? Consumo de fármacos. Un tratamiento farmacéutico prolongado también, pensando en que hay fármacos que debilitan mucho el sistema inmunológico. ¿Ok? Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando un microorganismo se alimenta de materia o de nosotros como tal, podemos decir que al inicio puede ser benigno y después se convierte en un patógeno. Según su criterio. A ver, Benjamín. Pues ahora que lo mencionas, sí no tiene mucho sentido. Yo les pregunto. A ver, ¿quién da más? Podría ser catalogado como de deterioro, maestra, en algún momento, porque al final de cuentas está deteriorando poco a poco nuestra salud. Y al final de cuentas, cuando encuentra la oportunidad perfecta, es cuando se convierte o da el giro de 180, porque si no queda igual, a convertirse en patógeno. Ok, ¿sí? Pero entonces en un inicio puede ser benigno. No, podría ser de deterioro, ¿no? Puede ser de deterioro. Benigno lo dudo mucho, Benjamín. Dudo mucho que sea benigno. ¿Por qué? Porque es muy difícil que de benigno pase a patógeno por las condiciones que tiene. Más bien lo que dice Huguito tiene razón. O sea, hay algunos que pueden estar ahí, pueden ocasionar algún daño y después convertirse en patógenos, pero así como que de buenos a malos es como pensar que a lo mejor si nosotros consumimos alimentos como los fermentados que contienen microorganismos ácido lácticos, en algún momento van a alimentarse de lo que tengan a su alrededor y nos puedan ocasionar un daño. Es muy complicado que suceda esto. Sí, más bien pueden ocasionar un deterioro, pero no tanto así como una patología como tal. Ok, entonces vuelvo a mi pregunta inicial. Staphylococcus, ¿puedo considerarlo solamente patógeno pensando en que les estoy mencionando yo aquí que se encuentra en nariz, garganta y lesiones? ¿Solamente puede ser patógeno? Cuando queremos, fíjense bien, a ver si con esto queda claro. Cuando nosotros queremos aislar un microorganismo como Staphylococcus, ¿hacia dónde vamos a correr? ¿De dónde lo vamos a aislar? En un medio selectivo. Sí, ya sé que en un medio selectivo, pero nuestra muestra, ¿de dónde va a ser? Depende. ¿Cuál es la pregunta? Puede ser vías respiratorias, nuestra, un hisopado. Vías respiratorias. Ajá. Ok. ¿Con eso queda un poquito claro de lo que les estoy preguntando? ¿Solamente podemos considerarlo patógeno? Pues no. ¿No? ¿De qué otro tipo puede ser entonces? No sé si tienen un nombre esos microorganismos que forman parte de nosotros, que están ahí presentes, pero no sé si tienen un nombre como tal. Que están ahí presentes, pero no. Sí, por ejemplo, como los que se encuentran en la cavidad vaginal de manera natural. Ajá. Pero no sé cómo se llaman. Ay, Dulce, las carillas que hacen. Sí. De hecho, fíjense bien, Staphylococcus o sea, sí puede llegar a ocasionar una enfermedad, pero aquí volvemos a lo mismo. ¿De qué va a depender? Va a depender mucho del sistema inmunológico de la persona.
pero nosotros generalmente convivimos con ese tipo de microorganismos. Si ustedes quieren aislar Staphylococcus, pues pueden hacer ¿cómo se llama? Un aislamiento en la garganta, en la nariz también, y ustedes van a encontrar ahí grandes cantidades de vivimos con Staphylococcus, que es muy parecido a lo que mencionábamos de E. coli. Sí, E. coli que vive también en el intestino y que nosotros generalmente andamos conviviendo con ella y que no nos va a ocasionar un daño a lo mejor como la enterohemorrágica, ¿sí? Pero ese tipo de E. coli pues convive con nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa con Staphylococcus? Dependiendo del sistema de la persona, del sistema inmunológico, se puede combinar con alimentos también contaminados y entonces sí puede llegar a ser patógeno. ¿Ok? ¿Sí? Clostridium perfringens, fíjense bien, este tipo de microorganismo se encuentra tanto en el intestino de animales y como nosotros, suelo y también en polvo. ¿Ok? Este generalmente nos va a ocasionar infecciones por alimentos como carnes de aves y algunos derivados. Cuando hablamos de derivados, pues podemos hablar del huevo. Y botulinum, que es el más patógeno de los patógenos, ¿sí? Y este generalmente se encuentra en los alimentos enlatados. Por eso siempre que compren un alimento enlatado deben de tener el cuidado de que no venga abombado. Cuando viene abombado es porque ahí hay un Clostridium botulinum. ¿Ok? ¿Cómo que abombado, Miss? Sí, no sé si han visto algunas latas que luego tienden a hacerse más anchas o sí, como si tuvieran mucho aire por dentro. Como quien dice que se abomban. ¿Cómo? Que se abomban, como quien dice. Sí, que se hace bomba, se hace así más ancho de lo normal. ¿Es por qué? Porque Clostridium, que es un microorganismo ¿de qué tipo? No es anaerobio. Anaerobio, así es. Entonces tiene la capacidad de crecer en ambientes sin oxígeno y provoca la toxina del botulismo, ¿ok? Entonces este sí es un patógeno muy peligroso porque si nosotros consumimos un alimento contaminado por este tipo de microorganismos sí nos puede ocasionar una muerte de inmediato, ¿ok? Ya está. Entonces. Bueno, ¿y por qué ocurre ese hinchamiento en las latas? ¿Tiene la capacidad de producir algún tipo de gas? ¿Qué es lo que produce? ¿Se acuerdan? Benjamín no se acuerda. Pues era la enfermedad de botulismo, ¿no, maestra? Sí, pero ¿qué ocasiona para que la lata se abombe? ¿Con las caídas? ¿No? No, o sea, la pregunta de Benjamín es, ¿por qué si estamos hablando que es un microorganismo que es anaerobio? ¿Por qué tiende a provocar que se incremente el volumen de la lata? No es dióxido de carbono. Así es. Si tiene la capacidad de producir gas, ¿no, Miss? Así es. ¿Es el gas? Es el gas que genera. Les digo, y lo otro es que aparte de la toxina botulínica. ¿En qué se utiliza, por ejemplo, Clostridium? Ya no tanto como un agente patógeno, sino como un agente de retardo del envejecimiento. ¿Se acuerdan? El Botox, la toxina se utiliza en pequeñas cantidades controladas para, generalmente lo que provocan es como una, voy a decir parálisis, bueno, no es una parálisis así como ya se la están imaginando, sino que evita que la piel comience a generar más arrugas, sí, es como una parálisis en la parte. Es que sí es una parálisis intencional, pero controlada, ¿no? Controlada, sí, exactamente. Precisamente por esta toxina. Sobre todo también que provoca la inflamación, ¿no, maestra? De las fibras musculares y por eso se ensancha o se ve una inflamación. Así es, aunque ya no hay arrugas, pero se ven así como la cara de, ay, no voy a decir de quién. ¿Ok? A ver, échale. No.
Por ejemplo, maestra, allá está un gobernador que se llama el Quirino Ordaz de Sinaloa, que pues tiene la cara chueca, que todos le dicen el chuequín. Oye, ustedes evidenciando gente, qué bárbaro. Y luego, botulismo o algo así, pero tiene la cara chueca, pues todos le dicen, es el chuequín, el Quirino Ordaz. ajá, Tiene como que la sonrisa como que levantada permanentemente. ujú. Así es, se ríen solos de nada, ¿no? Ajá. ¿Cuántos artistas no conocemos así? Que se operan y se operan y se operan y ya se andan riendo solos. Ya no retienen ni el agua que se toman. Ok, entonces les digo, esto es lo que genera Clostridium botulinum. E. coli, pues ya lo hemos dicho muchas veces, también vive en el intestino, pero hay algunas que sí son patógenas, ¿sí? Y esta generalmente la fuente principal es la carne. Y en el caso de Listeria, fíjense bien, Listeria y sobre todo Listeria monocitógenes es un microorganismo que sobrevive a diferentes tipos de temperaturas, sobre todo a las de un refrigerador. Por eso es muy importante tener cuidado con el lavado y desinfección, sobre todo de aquellos alimentos crudos y en algunos casos como el consumo de ¿cómo se llama? De estos alimentos de hoja verde como las espinacas, la lechuga, es donde tiende a desarrollarse Listeria monocitógena, ¿sí? Y esta también es patógena de las patógenas, de las buenas. Por eso es importante la desinfección y lavado y desinfección de los alimentos, ¿ok? ¿Puedo cambiar? No, espérame. ¿Dónde se me fueron? Que ya no los veo. Todavía no, mis. Todavía no, pues. Fíjense bien, jóvenes. En el caso de Listeria monocitógenes, como les decía, tiende a desarrollarse, aparte de lo que dice aquí en productos lácteos, en carnes rojas y pollo, como les decía también en en alimentos vegetales, ¿sí? Ya les dije ahorita como cuáles. ¿Cuál puede ser la relación aquí entre esos productos vegetales con los productos lácteos no pasteurizados? ¿Cómo puede desarrollarse Listeria en ambos? Piénsenle poquillo. Les pido mucho, nomás poquillo, piénsenle. Si se desarrolla en productos lácteos, como los no pasteurizados, está hablando de leche bronca o de algunos quesos que no llevan una previa pasteurización la leche, ¿sí? ¿Cómo puede relacionarse el que Listeria se desarrolle aquí con el desarrollo de productos de origen vegetal, como los que le mencioné ahorita, los de hoja verde? ¿Qué relación puede haber ahí directa? Porque es una relación directa, ¿eh? Piénsenle poquillo, pero no tan muchillo. ¿Cuáles vegetales había mencionado, maestra, perdón? Todos los vegetales de hoja verde, específicamente lechuga, espinaca, ¿cuál es la prima de la espinaca? La selga, todo ese tipo de alimentos. Puede ser, bueno, no sé, ¿verdad? A lo mejor me voy muy a la imaginación. Puede ser incluso en caso de los vegetales que tienen contacto con la tierra y con agua contaminada, ¿no, maestra? Y por su carácter poroso, a través del cual pues captan los nutrientes también del suelo, pueden llegar a captar también y entrar en contacto con Listeria. Así en el caso de la leche, pues puede ser incluso desde el momento en que la vaca toma leche,
se desarrolla dentro de su organismo y la pasa o se ve involucrada directamente en el calostro y leche materna que produce. Y pues también pues tiene suministro de lactosa, ¿no? Y pues es el medio perfecto para que crezca. Así es, Huguito. Esa era la respuesta correcta. Sí, entonces, acuérdense, en el caso de la histeria, es muy importante aquí, por eso siempre les voy a decir de las buenas prácticas, porque las buenas prácticas no comienzan en la industria de alimentos como tal, deben de comenzar desde antes. Y cuando hablamos de antes, hablamos desde la recolección y del tratamiento que se le da en este caso al alimento. Si estamos hablando de que la histeria crece en este tipo de alimentos, es porque generalmente se riegan con aguas negras o aguas contaminadas, ¿sí? Y aunque hablamos del caso de la lechuga, pues que vienen diferentes tipos de hojas, de todas formas tiene la capacidad de introducirse en las lechugas, o en el caso, les digo, de la selga y la espinaca, que es mucho más fácil y más por el contenido de minerales y nutrientes que hay en el suelo. Entonces, por eso la histeria se desarrolla muy fácilmente. Pero si estamos hablando que son alimentos de hoja verde, pues ¿de qué se alimentan las vacas? De muchos alimentos también verdes, ¿sí? Entonces, por eso es muy fácil que se transmita la histeria también por medio de los productos lácteos y más cuando no son previamente pasteurizados. Por eso el consumo de alimentos como, por ejemplo, los quesos esos que venden, que de vaca o de chiva también, ¿no? Unos quesos de chiva que venden, pero no son pasteurizados. Hay que tener mucho cuidado con el consumo de estos alimentos porque sí pueden ocasionar enfermedades graves, ¿ok? Ahorita lo que mencionábamos de los bacillus cereus también es otro tipo de microorganismo que se relaciona sobre todo con el consumo de cereales. Específicamente, se han encontrado más estudios dice otros cereales, los estudios más en el arroz, pero no significa que no se desarrollen otro tipo de cereales. Este microorganismo, ¿saben dónde se da mucho? Cuando se almacenan los cereales. ¿Sí conocen los hilos de almacenamiento? Ahí es donde más se desarrolla Bacillus cereus. Entonces, si no se lleva a cabo una limpieza correcta de este tipo de cereales previos al consumo, también nos pueden ocasionar diferentes tipos de enfermedades. Shigella, pues también ya hemos platicado varias veces lo que ocasiona, y esto se da generalmente porque las condiciones de sanidad a veces no son las correctas, tanto en agua como en alimentos, y puede ocasionar también enfermedades. Leptospiria, que lo que ocasiona es la leptospiriosis, eso se da generalmente cuando hay algunos alimentos enlatados, ¿sí? Que no son lavados previos a ser abiertos, y eso es una condición que se tiene que hacer porque hay algunos animales, sobre todo como los roedores, que defecan sobre este tipo de alimentos enlatados, y entonces una vez que nosotros los abrimos sin lavarlos nos puede ocasionar este tipo de enfermedades, la leptospirosis, ¿ok? Generalmente se da por ratones, todo lo que son roedores, y que generalmente en los supermercados pues no se tiene la precaución, hay animales de todo tipo, y eso es lo que nos ocasiona la leptospirosis. ¿Sí quedó claro hasta aquí? Así es, maestra. ¿Dudas? Así es, Miss. ¿No hay dudas? Todo bien, todo el 100. ¿No fueron a desayunar o qué? No, hombre, bueno, fuéramos. Bueno, fuera. ¿Puedo cambiarle aquí? Ya vamos a acabar, ¿eh? No, espérame.
Listo. Ok, muy bien. Fíjense bien, jóvenes. Hablamos de los microorganismos y de las enfermedades y todo eso que nos va a ocasionar el consumo de diferentes tipos de alimentos, pero no solamente los microorganismos son los que van a generar un daño, ¿sí? Es importante entender que los alimentos de cualquier tipo pueden ser alterados y que esto ya los va a convertir en no aptos para su consumo, ¿sí? Y dentro de los agentes que también generan este deterioro, aparte de los microorganismos, pues está el ataque de algunos insectos, algunas lesiones físicas. Esto puede ser por el mal manejo que se tiene de los alimentos, la actividad enzimática, que en algún momento platicamos también, que como hay algunos alimentos que se exponen a la luz y en automático comienzan a cambiar su color. Sí, algunos cambios que se dan por lo que comentábamos el otro día, que hay algunos alimentos, sobre todo los de origen vegetal, que tienden a respirar aún después de haber sido cortados, ¿sí? O cosechados, y siguen respirando, entonces van a haber diferentes tipos de cambios. ¿Ok? Hey, despierten, que no los escuchen. Sí, maestra. Ok. No Ok, ven mamis, ¿le puedes agregar? sus caras. Si está Dulce aquí, Dulce Frausto, Aurora. No, me dijo que le dijera que ya le había mandado un mensaje. Sí, sí me mandó mensaje, pero hasta ahorita lo estoy viendo. Sí. Ok. Ya fuga. Nada, ¿cuál fuga? Miss, Mande. le faltó mencionar el único que me sé. El de, ¿cómo se llama? Trichinella spiralis. Es el único que me acuerdo porque lo expuse. A ver, platíquenle a sus compañeros que hace Trichinella espirales. No se van a acordar, seguro. Vas, Karen. Que van a exponer sus compañeras, dicen. A ver. No. ¿Qué hace Trichinella Es un spiralis? parásito, Miss. ¿Y de dónde se obtiene? En la carne contaminada, carne cruda. Contaminada. ¿Solamente es carne cruda? Y pues carne contaminada, ¿no? no, carne no bien, o sea, sí, no cocida, que no está bien cocida. Carne mal cocida, ¿ok? Ajá. Y cruda también, Ajá. porque ahí se concentra. ¿Qué puede llegar a ocasionar? Pues se aloja en el intestino.
Pues crece en el intestino. Ay, ni me acuerdo ya, mis. No, sí, crece, se reproduce en el intestino y son pequeñas larvas que se pueden llegar a todas las extremidades, incluso a los ojos. Y ya es muy difícil que se eliminen del cuerpo, pues. Y las personas hasta pueden morir por la contaminación de las larvas. Así es. Sí, ¿Pero qué ocasiona en la persona? O sea, creo que ¿cómo? Les ocasionaba temperatura, vómito, diarrea. ¿Y a largo plazo qué les puede llegar a generar? Huguito. Eran los abscesos hepáticos, maestra. Así es. ¿Y eso qué les va a ocasionar? Insuficiencia hepática, y susceptibilidad a otras enfermedades, incluso padecer cirrosis hepática, maestra. Así es. ¿En el cerebro qué ocasionan? Ana Karen. ¿Dónde mis? ¿Qué ocasiona espiralis en el cerebro? Ay, no me acuerdo. Encefalitis. ¿Y eso qué? Espérame. Está sacando la presentación. Pues no. Arely luego dice, dijo todos menos el que me sé. Pues estamos hablando de que es por activación de algunos microorganismos. La encefalitis, maestra, la inflamación del cerebro. La inflamación del cerebro, ¿ok? Y puede llegar a ocasionar la muerte. Entonces, por eso es muy importante también el consumo de este tipo de alimentos con responsabilidad. Ustedes que les gustan mucho las gorditas de chicharrón y que las carnitas, hay que tener mucho cuidado. Dígame, Huguito. Maestra, ¿esto es diferente a cisticercos o estamos hablando de lo mismo? Pues es que de hecho están relacionados. Que es lo que más conocemos nosotros como los cisticercos, pero les digo, hay una afectación del cerebro. Entonces, sí hay personas que luego quedan ahí en el avión por este tipo de microorganismos. Entonces, les digo, lo de los alimentos sí es con mucho, hay que tener mucho cuidado con el tipo de alimentos. Por ejemplo, cuando andan ahí en las reliquias, aguas, porque También por eso debemos consumir Yakult. Ay, la usted de vender, Pues sí. Siempre te anda diciendo del Yakult. Ya les he dicho que no, que ese alimento tiene mucho azúcar. Que el alcacel Shirota, pues, en sí. No se queda de sus cuentos. Lo que ya vamos a terminar, lo prometo. Esperen. Ya vamos a terminar, nos quedan como 50 diapositivas nada más. Espérenme, ya me perdí, ¿ya vieron? ¿A qué nos va a llevar, jóvenes, el hecho del deterioro de los alimentos? ¿A qué nos tiene que conducir a ustedes como biotecnólogos? A buscar o innovar maneras de conservar los alimentos sin impactar en su valor nutricional. Ok, a la conservación de los alimentos. Muy bien. ¿Cuál sería el método de conservación ideal? Pues uno que garantice que no se pierdan los nutrientes, ni el contenido de agua, ni las propiedades organolépticas, ¿no? ¿Puede existir? Tal vez. A ver el resto. ¿Todo en este mundo es posible? Ando compartiendo lo que no es. O sea que sí puede llegar a existir, maestra. Sí. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí se ve ahí la presentación? No, maestra.
No. Yo creo que eso es algo que se va a ver sacrificado. Ay, Dulce es muy práctica, no se la complica. Dulce, no sea así. Pues puede llegar a ser algo similar a la liofilización, ¿no, maestra? Que puede llegar a perder sus propiedades a lo mejor organolépticas, pero al momento de rehidratarlo pueden volver algunas de ellas, a lo mejor en menor cantidad, pero vuelven la mayoría. Ok, aquí el detalle es, la liofilización la podemos utilizar en cualquier tipo de alimento. No, también depende de sus propiedades que tenga cada tipo de alimento. Así es, entonces el objetivo es mantener un alimento sin alteraciones, ¿ok? Conservarlos como tal, ¿para qué? Ya dijimos que para prolongar la vida de anaquel del alimento que esté disponible para nuestro consumo y sobre todo evitar el ataque de microorganismos patógenos que sean responsables tanto del deterioro como de una enfermedad por el consumo de estos alimentos, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de conservación, pues estamos hablando de un modo, de un método de mantener algo que no sufra este tipo de alteraciones. ¿Cuál sería el objetivo de conservar? Ya vamos a acabar, nada más nos quedan 2 diapositivas, jóvenes. Ay. ¿Cuál sería el objetivo de conservar? Ricardo. ¿Dónde? ¿Cuál sería el objetivo de la conservación de alimentos? Que puedan durar más tiempo en anaquel. ¿Qué más? ¿Qué más? Facilitar su transportación. Facilitar el transporte. Que sean seguros en cuanto, por ejemplo, en el transporte, así como dice mi compañera Dulce, en su transporte, que lleguen bien. Para evitar que se contamine todo un lote, por ejemplo. Evitar la contaminación cruzada. ¿Qué más? ¿Cuál sería lo principal? O sea, aquí ya hablamos, fíjense bien, alargar vida de anaquel, que no nos ocasione ningún daño, que durante su transporte se sigan manteniendo, pero ¿cuál sería lo ideal o cuál sería el objetivo principal en un alimento? Evitar que también pierda sus propiedades. Exactamente, evitar la pérdida de propiedades del alimento. Ese sería, ¿puedo cambiarle? No. ¿No? Cámbiale. Bueno, ustedes me dicen. Ya nada más nos quedan 2 y ya nos vamos, ¿eh? Ya, ahora sí. Ya, mi. ¿Ya? Ya, maestra. Ok, fíjense bien. Uy, no quiere cambiar. Ok. Fíjense bien, entonces, básicamente, el objetivo de la conservación es todo lo que me dijeron, más el que nosotros sigamos preservando el sabor y sobre todo las características en cuanto a nutrientes y textura del alimento, ¿ok? Para esto, ¿qué necesitamos? Pues conocer esas diferentes características que tiene cada alimento. Conociendo nosotros las características y el objetivo, entonces nosotros podemos diseñar o al menos proponer cuál sería ese método de conservación en los alimentos. Ahorita Huguito hablaba de uno muy importante que es la liofilización. Y pues sí, la liofilización es un método que igual cuando nosotros ya rehidratamos nuevamente ese alimento podemos darnos cuenta que las características aún están ahí. Pero
No solamente podemos nosotros considerar estos factores, o sea, tanto en preservar el sabor, nutrientes y el conocer las características todas del alimento. Es muy importante para una empresa, para cualquier tipo de empresa de alimentos, cómo es que va a elegir ese método de conservación. Solamente considerando esto, ¿qué más considera una industria, una empresa de alimentos? El impacto económico, maestra. El impacto económico. Entonces, fíjense bien, ahorita que Huguito nos dijo lo de la liofilización, sí, es uno de los métodos muy utilizados, muy, digamos, hasta cierto punto de los más, de los que nos va a ayudar a preservar más al alimento. ¿Cuál sería la desventaja? Que no es aplicable para todo tipo de alimentos y que además es una tecnología bastante cara, maestra. Así es, entonces les digo, ahí es donde entran ustedes, o sea, ustedes como biotecnólogos, ¿qué van a proponerle a la industria? ¿Qué le van a proponer al jefe como método de conservación? Pues basados en las características del alimento, pero también algo muy importante y que por eso luego se rompen muchas cadenas del proceso de alimentos. ¿Por qué? Porque a veces se fija más la empresa en la cuestión económica que en realmente ofrecer un producto de buena calidad al consumidor. Y cuando me refiero a buena calidad, no solamente es al empaque, que esté bonito, no, me refiero a la calidad nutritiva. Por eso muchos alimentos que nosotros vemos en el supermercado han perdido estas características nutritivas, precisamente porque no se les dan los tratamientos adecuados acuérdense, desde el campo. Y cuando hablamos desde el campo, estamos hablando desde la, ¿cómo se llama? Desde la siembra, ¿sí? Porque ahí estamos hablando de algunos químicos que se utilizan para que crezca rápido por ejemplo, no sé, la fruta, la verdura, o en el caso de los animales, para que los animales que son, por ejemplo, para producción de lácteos, pues que sean grandes cantidades de leche que genera un animal, o cuando son utilizados los animales para engorda, pues igual también que sea en muy poquito tiempo que genere una gran cantidad de carne, aunque sea a costa de lo que sea, ¿sí? Entonces, desde ahí viene la responsabilidad de tener un producto de buena calidad en la casa, desde el inicio de la cadena de producción de alimentos, ¿ok? ¿Sí estamos? Y bueno, esto ya, yo creo que ya es la última. Nada más tener en consideración que la conservación de alimentos viene desde muchos años atrás. Ustedes ya lo vieron en el artículo que leyeron. Y antes, pues la caza era la actividad principal para la obtención de alimentos, pero conforme fue pasando el tiempo, se utilizaron otro tipo de métodos y de nuevas tecnologías, ¿ok? Para conservar. Pero si hablamos desde tiempos remotos, ustedes ya leyeron cómo, por intuición, por llamarlo así, las personas que cazaban, ¿qué hacían? Pues podían, a lo mejor cuando era cuestión de productos como la carne, pues dejarlas ahí durante mucho tiempo para que se desecaran, o salarlas, o meterlas en espacios donde había mucho hielo también para conservarlas, ¿sí? Entonces, desde siempre ha sido la conservación de alimentos, nada más que ahora ya conocemos nuevas metodologías y que aún siguen impactando, como les decía, en la calidad nutritiva, ¿ok? Pero que son de suma importancia para la industria de alimentos. Bueno, jóvenes, hasta aquí llegamos el día de hoy. Dale, Iván. ¿Sugerencias? ¿Todo bien, maestra? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, todo ¿Sin bien. problema? Ok, bueno, entonces nos vemos el día de mañana, chicos. Mañana, Nos vemos, maestra. Mañana un día, maestra. Nada más Dice que no me vaya. No se vaya. Nos vemos, maestra. No, que aquí me quedo. Sí, conmigo y con Greisa. No, ahora quisieron. Hasta mañana, jóvenes.